Vámonos a conocer esta información interesante y preocupante, y es que organizaciones sociales hicieron un llamado a las autoridades para fomentar el respeto a la diversidad sexual. Esto luego de alertar sobre la violencia hacia la comunidad LGBT cuando en un momento muy importante de la etapa de la vida, es decir, la adolescencia. La mitad de los estudiantes LGBT en México son víctimas de bullying homofóbico en la escuela, de acuerdo a los resultados de la segunda encuesta nacional sobre violencia escolar basada en orientación sexual e identidad de género. En cuanto a experimentar violencia física y verbal, muchos, la mayoría nos dijeron que les había acontecido. Vimos que el 61% de mujeres trans dijeron que son víctimas de bullying de manera regular, 55% de hombres trans, baja a 43% entre lesbianas y 40% de hombres gays. La encuesta se levantó entre junio y septiembre del año pasado. Participaron 1,770 estudiantes de secundaria y preparatoria de las edades de entre 12 y 19 años, los cuales se reconocieron como LGBT. Sin embargo, a pesar de identificarse como parte de esta comunidad, no reportan los incidentes de bullying al personal escolar. El 60% de las víctimas de bullying no reportan los incidentes con el personal escolar porque no se sienten a gusto diciéndoles a sus profesores, directores u orientadores lo que está sucediendo. Y lo peor del caso es que de aquellos que sí reportaron, menos de la mitad obtuvieron una respuesta favorable del personal. Los expertos indican que esto demuestra que la homofobia no solo existe entre estudiantes, sino también entre el personal de las escuelas. De igual forma, recomiendan que se incluyan contenidos que fomenten el respeto a la diversidad sexual en las escuelas, como lo ha recomendado la UNESCO. Con imágenes de Sergio Villanueva, Mariana Sánchez, 21 Noticias.